¿Sabías que el misterio de las 12 tribus de Israel sigue vivo hoy y que su destino final puede estar ligado directamente al tuyo? Desde los desiertos de Canaán hasta las calles modernas de Jerusalén, la historia de estas tribus elegidas no es solo un relato antiguo, es una profecía bíblica que está a punto de cumplirse delante de nuestros ojos. Muy pocos conocen esto, pero si entiendes lo que voy a revelarte, tu fe nunca volverá a ser la misma. Las tribus que nacieron de Jacob no desaparecieron, como muchos piensan. Fueron dispersadas, ocultadas entre naciones, perseguidas por imperios y olvidadas por la historia. Pero escucha bien, Dios jamás las olvidó. Y hoy, mientras hablamos, hay señales que confirman que la gran reunión escatológica está más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué significa esto para tu vida? Que las mismas promesas que sostuvieron a Israel también sostienen tu esperanza de salvación y de vida eterna en Jesucristo. Si alguna vez te has sentido perdido, sin identidad, atrapado en una dispersión interior, este mensaje es para ti. Porque el mismo Dios que prometió reunir a sus tribus dispersas es el que quiere restaurar tu corazón, tu familia y tu propósito, y lo hace a través de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo y del llamado urgente al arrepentimiento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en este estudio no es lo que enseñan en cualquier lugar. Aquí descubrirás el origen, la dispersión, las señales modernas y el destino eterno de las tribus de Israel y cómo todo esto conecta directamente con tu vida espiritual. Y antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy especial. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu destino eterno. Cuando abrimos la Biblia Sagrada y entramos en las páginas del Génesis, encontramos la historia de un hombre llamado Jacob, a quien Dios mismo le cambió el nombre por Israel. Este cambio no fue un detalle menor, sino una marca profética que indicaba que su vida y su descendencia tendrían un papel central en el plan eterno de Dios. Jacob no fue un hombre perfecto. Su historia está llena de luchas internas, engaños y momentos de quebranto. Sin embargo, fue en medio de esas imperfecciones que el poder de Dios se manifestó para levantar de él un linaje escogido. De sus 12 hijos nacerían las 12 tribus de Israel, cada una con una identidad particular, pero todas unidas bajo un mismo propósito divino: reflejar la plenitud, el orden y la fidelidad del reino de Dios. Es como si el Señor hubiera escrito en la historia humana un código numérico, el número 12, repetido una y otra vez en las Escrituras, revelando perfección y plenitud espiritual. 12 hijos, 12 tribus, 12 piedras en el Jordán, 12 panes de la proposición, 12 puertas de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Todo grita una sola verdad: Dios es un Dios de orden, y en su plan nada es casualidad. Imagina por un momento la escena: Jacob, ya anciano, bendiciendo a cada uno de sus hijos antes de morir. Sus palabras no eran simples deseos de un padre moribundo, sino profecías cargadas de eternidad. Cada bendición, y en algunos casos cada advertencia, revelaba no solo el futuro inmediato de sus descendientes, sino también un mapa espiritual de la humanidad. Por ejemplo, Judá fue señalado como la tribu de la cual vendría el cetro, es decir, la realeza. Y efectivamente, de Judá nacería el rey, David, y siglos más tarde, el Mesías prometido, Jesucristo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Muy pocos enseñan que esas palabras pronunciadas en Génesis 49 no solo tenían implicaciones familiares, sino que eran profecías bíblicas que se cumplieron en la historia y que aún hoy siguen revelando el plan perfecto de Dios para la salvación. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque verás que la palabra de Dios no es un libro antiguo lleno de cuentos, sino un documento profético vivo que sigue iluminando los pasos de la humanidad. Cada tribu, con sus características únicas, tenía una misión en el pueblo de Israel. Rubén, el primogénito, debía reflejar la fuerza y el liderazgo, aunque sus errores le costaron la primogenitura. Simeón y Leví, marcados por la violencia, recibirían una corrección divina que más tarde transformaría a Leví en la tribu sacerdotal, encargada de guardar la santidad del pueblo. Judá,
como ya mencionamos, recibiría el privilegio del reinado. José, vendido como esclavo, se convirtió en el salvador de sus hermanos y padre de dos tribus, Efraín y Manasés. Puedes ver cómo incluso los errores y las tragedias humanas fueron usados por Dios para cumplir un propósito mayor. Esto nos enseña que aun cuando tu vida parece quebrada, cuando tus pecados parecen haberte robado el futuro, el Señor puede transformar tu historia en un canal de bendición. La identidad de cada tribu no era solo étnica o geográfica, era espiritual y profética. Así como Israel tenía su destino escrito, también tu vida tiene un llamado que no puede ser borrado si caminas en obediencia y oración. Lo más impactante es que este diseño divino no se quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma el símbolo del número 12 y lo aplica en la elección de sus apóstoles. No escogió 11 ni 13, sino exactamente 12. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que Él era la continuidad y el cumplimiento del pacto iniciado con Jacob. Así como Israel tuvo 12 hijos que dieron forma a la nación, Jesús formó un nuevo Israel espiritual con 12 hombres sencillos, quienes, empoderados por el Espíritu Santo, llevarían el mensaje de la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué te dice esto a ti? Que la historia de las tribus no es una reliquia antigua, sino un espejo en el que puedes ver reflejada tu propia misión en el reino. Cuando lees que de las puertas de la Nueva Jerusalén fluyen los nombres de las 12 tribus, es una confirmación de que tu vida no es un accidente. Dios está escribiendo tu nombre en una historia eterna. Ahora bien, reflexiona. Si Dios usó a hombres imperfectos como Jacob y sus hijos para levantar un pueblo santo, ¿qué no podrá hacer contigo? ¿Cuántas veces has pensado que tus errores te descalifican? Mira las tribus. Fueron formadas de celos, rivalidades, traiciones y pecados, pero también de perdón, reconciliación y profecías bíblicas cumplidas. Esa es la huella del poder de Dios. El origen de las 12 tribus nos enseña que la verdadera grandeza no está en la perfección humana, sino en la palabra de Dios que transforma lo débil en fuerte y lo roto en instrumento de gloria. Y así como las tribus fueron llamadas a reflejar el carácter divino en medio de un mundo idólatra, tú también eres llamado hoy a reflejar la luz del reino de Dios en medio de una sociedad confundida. No olvides esto, cada paso que das puede convertirse en parte de un legado eterno, pero eso no es todo. Lo que viene a continuación nos mostrará cómo este diseño perfecto fue quebrantado y qué consecuencias tuvo para la historia espiritual de la humanidad. Después de la época gloriosa de David, Israel vivió bajo el reinado de su hijo Salomón, un tiempo de esplendor nunca antes visto. El templo en Jerusalén brillaba con oro, el pueblo disfrutaba de paz y prosperidad, y el nombre del reino de Dios se extendía entre las naciones. Sin embargo, junto con la abundancia, llegó la tentación. Salomón, que había comenzado pidiendo sabiduría, terminó cediendo a la idolatría, levantando altares para dioses extranjeros a causa de sus múltiples esposas. Lo que parecía un pequeño desvío fue en realidad una grieta que abrió la puerta al juicio divino. Aquí aprendemos una lección crucial. La fe no se fortalece con riquezas externas, sino con obediencia interna. El corazón de Israel, en lugar de estar totalmente rendido a Dios, se inclinó a las prácticas paganas. ¿Acaso no nos pasa lo mismo hoy? Cuando nos va bien, fácilmente olvidamos la oración y el arrepentimiento, buscando soluciones humanas antes que el consejo de la palabra de Dios. Tras la muerte de Salomón, esa grieta se convirtió en fractura total. El reino ya no sería uno solo, sino que se dividiría en dos. Al norte, 10 tribus formaron el reino de Israel con capital en Samaria. Al sur, Judá y Benjamín se mantuvieron fieles a Jerusalén, junto con los levitas que custodiaban el templo. Dos reinos que, aunque compartían el mismo Dios, la misma historia y la misma sangre, terminaron caminando por sendas distintas. ¿No refleja esto muchas familias, comunidades e iglesias hoy? Compartimos la misma Biblia Sagrada, el mismo Señor Jesucristo, y aún así nos dividimos por orgullo, tradiciones humanas o intereses personales. La división de las tribus no fue solo política, fue espiritual. Donde debería haber unidad en el Espíritu Santo,
entró la discordia y la soberbia. El reino del norte, liderado por Jeroboam, fue el primero en caer en una espiral de idolatría. Con miedo a que el pueblo siguiera viajando a Jerusalén para adorar, levantó becerros de oro en Betel y Dan, arrastrando a toda la nación al pecado. Ese acto fue como firmar su sentencia. Durante generaciones, los profetas advirtieron: «Volved al Señor, arrepentíos, abandonad los ídolos». Pero el corazón endurecido no quiso escuchar. Segunda de Reyes 17 narra que finalmente Asiria, el imperio más temido de la época, conquistó Samaria en el año 722 a.C. Más de 27,000 israelitas fueron deportados y llevados a lugares como Jalá, Jabor, Gozán y Media. La nación que había sido levantada por el poder de Dios quedó rota, esparcida y herida. Lo que debía ser luz para las naciones se convirtió en un ejemplo de advertencia. La estrategia asiria no era simplemente conquistar, era borrar identidades. Deportaban pueblos enteros, los mezclaban con otras naciones y así destruían su esencia. Israel se diluyó entre extranjeros, perdiendo sus costumbres, su idioma y su herencia. Sin embargo, la historia nos revela que siempre hubo un remanente fiel, hombres y mujeres que seguían subiendo a Jerusalén en las fiestas, que no olvidaron la palabra de Dios ni dejaron de clamar en oración. Incluso siglos más tarde, el historiador Flavio Josefo escribió que las 10 tribus se hallaban más allá del Éufrates, como una multitud inmensa que no podía contarse. Dios permitió la dispersión, pero no abandonó a su pueblo, porque aunque los hombres olvidan, el Señor jamás olvida sus pactos. Hoy podemos aplicar esta lección a nuestras vidas. La idolatría no siempre es levantar estatuas de oro. A veces es poner nuestra confianza en el dinero, en el poder o incluso en nosotros mismos. Y al igual que Israel, podemos terminar cautivos sin darnos cuenta, dispersos en nuestras propias pasiones, perdiendo nuestra verdadera identidad espiritual. Pero así como el Señor dejó un remanente, tú puedes ser parte de ese grupo que permanece fiel. Aunque todo a tu alrededor se derrumbe, si guardas tu corazón en la fe, si levantas tu voz en oración, si vives con el Espíritu Santo como guía, serás preservado. La división del reino y el exilio asirio no fueron el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa donde Dios mostraría que su fidelidad es más fuerte que la infidelidad humana. Pero eso no es todo. Lo que veremos a continuación revelará cómo la dispersión se convirtió en una prueba de identidad y cómo, a pesar de todo, la mano de Dios siguió escribiendo esperanza. Cuando los asirios deportaron a las tribus del norte, no lo hicieron al azar. Su política imperial era calculada, fría y devastadora: mover pueblos enteros de un lugar a otro, obligarlos a convivir con culturas extranjeras, imponerles nuevos dioses y costumbres, hasta que olvidaran quiénes eran. Así, Israel dejó de ser Israel a los ojos de las naciones. Su idioma hebreo se mezcló con dialectos extraños, su fe se contaminó con prácticas paganas y sus descendientes crecieron sin la claridad de su linaje. Era un plan para borrar la memoria del pueblo escogido. Sin embargo, aunque los hombres diseñan estrategias para extinguir identidades, la palabra de Dios permanece firme. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esta promesa es el recordatorio de que aunque Israel parecía perderse en la multitud, el poder de Dios seguía guardando cada semilla de su herencia. Imagina la angustia de esas familias arrancadas de su tierra, viendo cómo sus hijos aprendían nuevas lenguas y cantaban himnos a falsos dioses. ¿Acaso no se parece a lo que muchos creyentes viven hoy, cuando la cultura de este mundo intenta arrancar de nuestros corazones la fe en Jesucristo? El sistema actual también busca diluir nuestra identidad en Cristo, haciéndonos olvidar que somos ciudadanos del reino de Dios. Las redes sociales, la presión del ambiente laboral o académico y los valores torcidos de la sociedad son como los asirios modernos, herramientas para confundir, mezclar y debilitar la fe. La dispersión de Israel no es solo un evento histórico, es una advertencia profética. Cuando pierdes tu identidad espiritual, todo lo demás se desmorona.
Y sin embargo, aún en medio de esa pérdida, siempre hubo un remanente. El cronista bíblico nos muestra que algunos de las tribus del norte no se rindieron, subían a Jerusalén para celebrar las fiestas ordenadas en la ley de Moisés, recordaban los cánticos antiguos y mantenían encendida la llama de la oración. Este detalle es precioso. Aunque el pueblo estaba disperso, no todo estaba perdido. Dios siempre preserva un remanente fiel, hombres y mujeres que no doblan sus rodillas ante los ídolos ni cambian su herencia por un plato de lentejas. Y lo mismo pasa contigo. Aunque te rodees de un mundo que quiere apagar tu fe, el Espíritu Santo puede mantener viva tu llama interior si decides permanecer fiel. Siglos después, el historiador judío Flavio Josefo confirmó lo que ya era sabido. Las 10 tribus se hallaban más allá del Éufrates, como una multitud inmensa. Es decir, no desaparecieron. Puede que se hayan mezclado, puede que hayan perdido visiblemente su identidad, pero Dios sabía dónde estaba cada uno. Aquí hay una verdad que toca el corazón. Aunque tú sientas que has perdido tu camino, que ya no recuerdas quién eres, que el pecado o las circunstancias te han confundido, Dios nunca pierde la cuenta de ti. Él conoce tu linaje espiritual, sabe tu nombre y jamás te borra de su memoria. Lo que el enemigo planea para dispersión, Dios lo usa para preservación. Hoy la gran pregunta es, ¿cómo conservar nuestra identidad en medio de una sociedad que insiste en diluirla? La respuesta es la misma que tuvieron los fieles de Israel: permanecer en la palabra de Dios, levantar altares de oración en lo secreto, caminar en arrepentimiento y confiar en las profecías bíblicas que aseguran que la historia no termina en la dispersión, sino en la restauración. Puede que el mundo no sepa quién eres, puede que incluso tú lo hayas olvidado por momentos, pero el Padre no olvida. Tu vida, como la de Israel, está escrita en un plan eterno que el enemigo no puede destruir. Y lo que veremos en el siguiente punto es aún más sorprendente. En medio de la oscuridad de la dispersión, brilló una luz profética que anunció un futuro de esperanza y reconciliación. La dispersión de las tribus del norte parecía el final de la historia. Para los ojos humanos, Israel había sido borrado del mapa. Sin embargo, Dios ya había levantado voces proféticas que hablaban de algo más grande que la ruina, un futuro de restauración. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron los portadores de esa palabra de Dios que atravesó siglos y llegó como luz en medio de las tinieblas. Isaías habló de un segundo éxodo, más glorioso que el primero, donde los hijos dispersos volverían de los 4 puntos cardinales. Jeremías anunció que Dios escribiría una nueva alianza en los corazones, no en tablas de piedra, para que el pueblo no volviera a extraviarse. Y Ezequiel vio en 1200 visión 2 varas que, aunque separadas, serían unidas bajo una sola mano, la de un rey davídico, figura profética del Mesías. Estas no eran simples palabras de consuelo, eran profecías bíblicas que anunciaban el plan eterno de salvación. Isaías 11:12 declara: alzará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Te das cuenta del poder de esta promesa? No dice que algunos volverán, sino que todos los desterrados serán llamados. Aquí entendemos que la fidelidad del poder de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Aunque Israel falló, Dios no falló. Aunque las tribus se perdieron en la multitud, Dios no las olvidó. Y este principio también aplica a tu vida. Aunque te hayas alejado, aunque te sientas disperso en 1000 preocupaciones, el Padre sigue levantando un pendón para reunir tu corazón a su presencia. Jeremías fue aún más profundo. En el capítulo 31 habló de un pacto renovado. En el 1970, cual la ley ya no estaría escrita en tablas externas, sino en lo más íntimo del corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios no quería simplemente traer de vuelta a las tribus a un territorio geográfico. Él quería restaurar su identidad espiritual desde adentro. Y es lo mismo que hace contigo a través del Espíritu Santo. No basta con estar en una iglesia, no basta con conocer la Biblia como historia. Es necesario que la palabra de Dios se escriba en tu interior, que tu identidad ya no esté basada en títulos o tradiciones, sino en una relación viva con Jesucristo. Muy pocos entienden esta dimensión, pero si la comprendes, tu fe será inquebrantable.
Y entonces aparece Ezequiel, con una visión que parece un misterio. 2 varas, una representando a Judá y otra a Efraín, y Dios le ordena unirlas en una sola. ¿Qué significaba? Que aunque el reino se había dividido, el plan final sería la unidad, que aunque las tribus parecían perdidas, un día serían reunidas bajo el reinado del Hijo de David, es decir, Jesucristo. Esto no es poesía simbólica, es una profecía bíblica que conecta el Antiguo Testamento con la revelación final en Apocalipsis, donde se nos muestra un Israel restaurado y un reino eterno. Cuando lees esta visión, ¿no sientes que también habla de ti? Que tus partes divididas, tus heridas internas, tus fragmentos rotos, pueden ser unidos por la mano de Cristo. La gran enseñanza es esta: la dispersión no fue el final, sino el escenario donde la fidelidad de Dios brilló con más fuerza. Así como el sol se ve más brillante después de la tormenta, las promesas proféticas resplandecieron en medio del exilio. Y así es en tu vida. Los momentos de dispersión, de dolor y de pérdida pueden ser justamente el lugar donde recibes la mayor revelación. Si permaneces en la oración, si confías en el reino de Dios, verás que tu historia no termina en derrota, sino en restauración. Israel lo vivió, y tú también puedes vivirlo. Pero lo más impactante es que esa restauración no quedó en palabras. Siglos después, Jesús mismo se levantó como el cumplimiento vivo de estas promesas. Y eso es lo que veremos en el próximo punto. Cuando Jesús apareció en la historia, Israel no era la nación gloriosa de David, ni el reino esplendoroso de Salomón. Era un pueblo bajo el yugo romano, dividido en sectas religiosas y aún marcado por la herida de la dispersión. Sin embargo, Él no vino como un conquistador político ni como un reformador social, sino como el Hijo de Dios, portador de una misión más profunda: restaurar espiritualmente lo que estaba roto desde hacía siglos. Por eso, sus palabras resonaban con tanto poder cuando decía: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. Esta declaración no era un simple énfasis en su pueblo, era el eco de todas las profecías bíblicas que hablaban de la reunión de las tribus. Con esas palabras, Jesús confirmaba que las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel estaban vivas y que el plan de salvación seguía en curso. Pero lo sorprendente es que Jesús no limitó esa restauración al pueblo judío de su tiempo. Cuando escogió a 12 apóstoles, estaba enviando un mensaje profético: 12 hombres para reflejar las 12 tribus, 12 columnas sobre las cuales edificaría un nuevo Israel espiritual. ¿No es asombroso cómo Dios usa símbolos tan precisos? Así como las tribus fueron el fundamento del antiguo pueblo, los apóstoles serían el fundamento de la iglesia, el nuevo pueblo del pacto, nacido del agua y del Espíritu Santo. Y en Mateo 19:28, Jesús declaró algo aún más impactante: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Con esta promesa, Jesús estaba asegurando que la historia no había terminado, que las tribus aún tenían un papel en el plan eterno y que la restauración final estaba asegurada. Cada milagro de Jesús, cada enseñanza, era un acto de restauración. Cuando sanaba a los enfermos, estaba mostrando que la palabra de Dios devuelve la vida. Cuando perdonaba pecados, estaba revelando que el verdadero regreso del exilio no era geográfico, sino espiritual. El reino no consistía en recuperar fronteras perdidas, sino en recibir la vida eterna en comunión con el Padre. Y aquí está el secreto: la restauración de Israel es también tu restauración. Cuando Jesús dijo que había venido por las ovejas perdidas, te estaba incluyendo a ti. Tú eres esa oveja que un día se dispersó en medio del pecado, pero que ahora escucha la voz del buen pastor. Muy pocos entienden esta dimensión, pero si logras captarla, tu fe se enciende con un fuego imposible de apagar. Imagina la escena en Juan 10:16, donde Jesús dijo: «También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Estas palabras no solo apuntaban a los gentiles, sino al misterio de las tribus dispersas que debían ser reunidas en un solo cuerpo bajo Cristo. Aquí vemos la grandeza del reino de Dios.
no es exclusivo de un pueblo. Es una mesa abierta donde tanto el judío como el gentil, tanto el hijo de Judá como el descendiente de Efraín, tanto tú como yo, tenemos lugar. La verdadera restauración no se trata de sangre ni de geografía, sino del sello del Espíritu y del nuevo nacimiento en Jesucristo. Y hoy, la enseñanza práctica es esta. No importa cuán disperso te sientas, no importa cuánto creas que perdiste tu propósito, en Cristo todo puede ser restaurado. Si abres tu corazón en oración, si permites que el Espíritu Santo escriba la palabra en lo más íntimo de tu ser, serás parte de esa gran familia que Jesús está reuniendo. Así como las tribus no fueron olvidadas, tú tampoco lo eres. El plan divino sigue vigente, y el Mesías aún llama a los suyos para formar un solo rebaño. La historia no termina aquí, porque lo que veremos después nos muestra que incluso en nuestros días hay señales visibles de este cumplimiento profético, con comunidades que regresan a Israel y testimonios que confirman que el tiempo de la restauración está más cerca de lo que imaginamos. Lo que parecía imposible a los ojos de los hombres comenzó a cumplirse ante nuestros propios ojos en tiempos modernos. La historia de las 12 tribus dispersas no quedó en los anales del pasado. En distintas partes del mundo han surgido comunidades que reclaman, con fundamentos históricos, culturales y hasta genéticos, su vínculo con Israel. Esto no es un simple fenómeno antropológico, sino una confirmación viviente de las profecías bíblicas que anunciaban que Dios recogería a su pueblo de entre las naciones. En los últimos siglos, hemos visto cómo el poder de Dios mueve a miles de personas para regresar a la tierra de sus padres. Y cada caso es un eco del plan eterno de salvación. Entre los ejemplos más impactantes está el de los Bene Menashe, un grupo en India y Birmania que conserva costumbres similares a las del antiguo Israel. Durante generaciones guardaron prácticas como el sábado, la separación de alimentos y relatos orales que los conectaban con la tribu de Manasés. A partir del año 2005, fueron reconocidos oficialmente como descendientes de Israel y comenzaron a ser repatriados a Jerusalén. ¿No es esto asombroso? Miles de años después de la dispersión asiria, los descendientes de una tribu perdida regresan a la tierra prometida. Muy pocos conocen esta historia, pero ella revela que la palabra de Dios nunca falla, aunque el tiempo intente sepultarla. Otro caso extraordinario es el de los Beta Israel, también conocidos como Falashas, en Etiopía. Esta comunidad guardó durante siglos tradiciones que los conectaban con la tribu de Dan. Muchos de ellos vivieron en condiciones de pobreza extrema, esperando un día poder volver a Sión, y de forma milagrosa, en las operaciones aéreas conocidas como Moisés, 1984, y Salomón, 1991, decenas de miles fueron trasladados a Israel en cuestión de mínimos días. Imagina la escena, aviones enteros llenos de hombres, mujeres y niños, cumpliendo literalmente las palabras de Isaías. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Isaías 66:20. Lo que para el mundo es geopolítica, para la fe es cumplimiento profético. Los Lemba, en África del Sur, también forman parte de estas señales. Conservan costumbres judías, como la circuncisión, las leyes dietéticas y la tradición de un linaje sacerdotal llamado Buba, que sorprendentemente muestra una conexión genética con la línea de Aarón. Este hallazgo científico no hizo más que confirmar lo que ellos siempre habían transmitido oralmente, que eran descendientes de Israel. Lo mismo ocurre con comunidades de Asia Central y Afganistán, donde relatos antiguos hablan de ancestros que huyeron de la invasión asiria y mantuvieron prácticas hebraicas ocultas. Estas historias parecen fragmentos dispersos, pero juntas forman un mosaico que apunta a una verdad mayor. Dios sabe dónde está cada tribu, cada linaje, cada descendiente. Y aquí está la enseñanza espiritual. Si Dios cumple con exactitud su promesa de reunir a las tribus después de milenios, ¿cómo no cumplirá también lo que ha prometido para tu vida? Estos retornos modernos son señales visibles de que estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. El reino de Dios no es un mito lejano,
es una realidad que avanza en nuestra generación. Si Él está reuniendo pueblos enteros, también puede reunir tu familia, restaurar tu identidad y devolverte lo que perdiste. Cada regreso es un recordatorio de que la dispersión nunca fue definitiva. Pero esto es solo una antesala, porque la Biblia Sagrada anuncia un destino aún más glorioso. Un día, todas las tribus serán convocadas en una reunión escatológica que marcará el inicio de la eternidad. Las páginas finales de la Biblia Sagrada nos conducen a una visión impresionante, la reunión definitiva de las 12 tribus de Israel en el cumplimiento escatológico del plan divino. En Apocalipsis 7 se nos dice que 144,000 serán sellados, 12,000 de cada tribu. ¿Qué significa esto? Que aunque los registros históricos no logren rastrear con exactitud a cada descendiente, el Señor conoce perfectamente cada linaje. Los hombres pueden olvidar, los archivos pueden perderse, pero los ojos del poder de Dios nunca se ciegan. Él sabe quién pertenece a cada tribu y en el tiempo señalado convocará a todos. Esta escena es la culminación de las profecías bíblicas. El pueblo restaurado, completo y sellado con el sello del Espíritu. Imagina la escena celestial, un número incontable de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Allí se cumple la promesa de que el plan de salvación no es solo para un grupo étnico, sino para toda la humanidad. Sin embargo, en medio de esa multitud global, Dios no olvida su pacto con Israel. El sello de las tribus en Apocalipsis nos recuerda que el reino de Dios tiene raíces eternas y que la fidelidad del Señor trasciende los siglos. Lo que comenzó con Jacob, lo que parecía perderse en la dispersión asiria, lo que reapareció en retornos modernos, encontrará su plenitud en ese día glorioso. Jesucristo, el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo el Cordero inmolado, será el centro de esta reunión. Él juzgará a las naciones, pero también reinará sobre ellas con justicia. Y los 12 apóstoles, sentados en tronos, juzgarán a las 12 tribus, como él mismo prometió en Mateo 19:28. Esta no es una metáfora poética, es la confirmación de que el plan de Dios no quedó inconcluso. El Mesías reunirá a Israel, y en esa reunión también a ti y a mí, injertados como ramas en el mismo olivo. ¿No es esto motivo suficiente para renovar tu fe y vivir con la esperanza de la vida eterna? Este destino final también tiene un mensaje práctico para nosotros hoy. Si las tribus, después de siglos de dispersión y aparente olvido, siguen presentes en el plan divino, ¿cómo podrías pensar que tu vida no tiene valor o que tu historia terminó? Así como Dios preservó el linaje de Israel, Él puede preservar tu propósito. Así como Él reunirá a las tribus en el fin de los tiempos, Él también puede reunir los pedazos de tu corazón, restaurar tu familia y devolverte una identidad firme en Cristo. La clave está en permanecer en la oración, en dejar que el Espíritu Santo te guíe y en confiar en que el final de tu historia será tan glorioso como las promesas que Dios ya escribió para ti. Y finalmente, la gran lección de la reunión escatológica es que todo converge en un solo punto: el reinado eterno de Jesucristo en Jerusalén. Allí no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Allí, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén estarán abiertas, cada una con el nombre de una tribu. Este detalle es maravilloso. Los nombres de tribus que parecían olvidadas quedarán grabados para siempre en la ciudad celestial. Esto nos enseña que nada que Dios ha elegido será borrado. Ni tú, ni tu propósito, ni tu fe. El sello divino será eterno. Y lo que veremos en la introducción que prepararemos después es que este mensaje no es solo historia antigua, sino una llamada urgente para tu vida hoy. Ahora que conoces el misterio de las 12 tribus de Israel, déjame preguntarte algo. ¿Crees que esta gran reunión escatológica ya comenzó en nuestros días? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, porque tu voz puede inspirar a otros a fortalecer su fe. Si este mensaje tocó tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna revelación de la palabra de Dios. Aquí seguimos aprendiendo juntos, buscando la salvación, la verdad profética
y la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Y te dejo una invitación muy especial. No te pierdas el próximo video, porque lo más revelador aún está por ser dicho y puede transformar tu manera de ver el reino de Dios para siempre. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé la fuerza para permanecer firme hasta el día de su venida.